programa de Opa Hogar. Felices de contar con su compañía. Ya saben que siempre le digo, desde donde sea que nos esté viendo, nosotros muy agradecidos porque hacemos este programa con mucho cariño, buscando toda esa información que yo sé que a usted le interesa. Entre las cosas que tenemos hoy, vamos a ver, tenemos una entrevista con el doctor Marcial Fallas, está aquí hoy para hablarnos de úlceras venosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hacen? ¿Cómo se soluciona este tema? ¿Es hereditario? ¿Responde a hábitos? Todas esas preguntas que siempre queremos hacer. Vamos a tener una conversación larga y tendida de todo lo que tenemos para hoy. Ahora, endometriosis. Vamos a anunciarle. Estos son los titulares. Voy a contarle qué es más o menos lo que vamos a ver hoy. La endometriosis, vea, pobrecita, yo sé, been there, done that, esos dolores son terribles. La endometriosis, vea, puede afectar una gran parte de la población femenina. Ay, en el caso de las mujeres que están buscando quedar embarazadas, el tratamiento es distinto, se aborda de manera diferente. Entonces vamos a ver en la siguiente nota la importancia de tratar la endometriosis tanto en mujeres comunes, por decirlo de alguna manera, como en las que buscan un bebé, que no son comunes, son extraordinarias. Qué lindo como me escribieron eso, me encanta. Hipertensión ocular. En los ojos pueden ocurrir múltiples problemas y uno de ellos es la hipertensión ocular. ¿Usted sabía que no da síntomas? Ese es el tema. Hay que estarse revisando. Es importante una vez al año estarse revisando por esto. Entonces, nosotros le vamos a contar a usted los detalles de esto para que usted esté prevenido y prevenida. Lumbalgia. Ay, mi mamá tenía lumbalgia. Yo creo que a mí eso nunca me ha dado, pero dicen que es terrible. La lumbalgia se caracteriza por un dolor en la parte baja de la espalda. Es uno de los padecimientos que ocasiona más incapacidades en Costa Rica. Mira, y por eso vamos a ver algunos mitos que no caigan en la trampa y sepan manejar correctamente este padecimiento. No caiga en la trampa. O yo, vaya a revisarse con un especialista, como siempre lo decimos, porque eso es lo más importante. No confíe en la vecina. La vecina tal vez tenía otra cosa, usted no sabe. O de repente si a usted ya le dio un dolorcito así parecidito y piensa que es lo mismo y se receta igual y todas las mismas medidas, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces es importante que nos vayamos a ver con un especialista. Ya va. Yo quiero primero mostrarles qué linda la trenza que me hizo Jorle. ¿Se ve? ¿No ven qué cosa más linda me hizo? Jorle es muy artista. Qué lindo. Bueno, ahora sí estamos listos. Ya que me piropié, alguien decía, yo no me acuerdo, la mamá de alguna de mis amigas decía cuando yo estaba chiquitilla, decía, ay, si uno no se tira flores, nadie se las tira. Y yo, bueno, está bien, aprendamos. Buenas noticias, ya estamos en Claro también y está viendo usted en su pantalla esta L que tiene todas las cableras donde ya estamos. Nosotros vamos volando. De verdad que qué rápido que va este canal. Acabamos de cumplir un año y vean todos los lugares donde usted los puede ver. Y la novedad es que somos ya Canal 38 en Claro, así que nos puede sintonizar. Si usted nos ve por el teléfono o por el iPad o la tablet o la compu o lo que sea, y usted dice, no, es que ya yo quiero ver así como en pantalla grande, ya yo quiero llegar a mi casa, poner el programa y verlos así, como de verdad se merecen ellos que los vean. ¡Ay! Entonces sepa lo que ya estamos en todas esas cableras y pasamos la L muy rápido, no se preocupe porque puede buscarla en las redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como Gente Opa, en Facebook como Gente Opa y también en YouTube. Y recuerden que también tenemos la página web, es genteopa.com. Ahí puede usted ver todas las cosas que están pasando aquí en la programación y todos los programas en vivo. Así que, y si usted quiere seguirnos viendo porque usted se monta en el bus o en el tren y usted dice, no, este es mi momento. Este es mi momento para hogar. Entonces, siempre nos puede seguir viendo en Facebook, que quedan los programas grabados, y en YouTube. Ok, a lo que vinimos, la endometriosis. Yo no sé si usted en algún momento ha sufrido de eso, pero le tenemos información importante para que le ayude con este padecimiento. Vamos a ver.
La endometriosis es una condición relativamente común, pero a menudo está subdiagnosticada debido a que sus síntomas pueden variar ampliamente y a veces se confunden con otras condiciones. En general, produce fuertes dolores en la menstruación y al tener relaciones sexuales. Sin embargo, entendamos un poco más lo que produce este problema en nuestro interior. Claro, la endometriosis regularmente es una enfermedad en la cual la parte interna del útero, que es el revestimiento que todos los meses se menstrua, se implanta en zonas fuera de donde él normalmente debería de estar. Regularmente la parte interna del útero, el endometrio, todos los meses se estimula con el objetivo de recibir un embarazo, y si esto no sucede, entonces la menstruación viene. La endometriosis hace que entonces estos tejidos se salgan en otros sitios, inclusive a la parte más afuera del abdomen, y entonces lo que sucede con las pacientes es que todos los meses ellas menstruan tanto hacia afuera como hacia la parte interna del útero, porque la endometriosis son foquitos del mismo tejido que sangran dentro del abdomen. Entonces esto llega a producir con cierta frecuencia mucho dolor durante las menstruaciones, y conforme avanza el tiempo va haciendo inflamaciones continuas, llegando a producir adherencias dentro del abdomen y dolor pélvico continuo. Una de las cosas que sucede con más frecuencia en las pacientes de endometriosis es este dolor durante las menstruaciones y también el dolor durante las relaciones, porque esto hace que se inflame la parte interna y entonces el movimiento y todo lo que es la parte de las relaciones podría generar molestias en ese sentido. Una de las cosas que más podría ocasionar es infertilidad. Sobre esto, es sumamente importante que las mujeres con endometriosis estén en constante comunicación y atención con su médico si buscan quedar embarazadas. Otra de las cosas que la endometriosis produce es infertilidad, y eso es uno de los temas que es más importante abordar con la mayoría de las pacientes, no porque el dolor no sea importante, sino porque también en ese sentido la parte de abordaje de infertilidad en endometriosis es un poco más compleja. Por ejemplo, en términos de diagnóstico, regularmente la endometriosis nosotros la hacemos de dos formas. Podemos hacerlo por medios clínicos, que es cuando nosotros hacemos una revisión regular en una consulta, podemos tener una paciente con una sospecha muy alta de endometriosis por los signos y los síntomas que tiene, y esta paciente nosotros podemos comenzar a trabajarla con medicamentos antes de pensar buscar el embarazo. El tema con la endometriosis es que cambia cuando ya la paciente quiere buscar un bebé, porque ahí las cosas cambian en términos de cómo se va a abordar. Cuando ya la paciente quiere buscar un embarazo, es importantísimo sí o sí hacer un examen ya de estadificación de la enfermedad, que es para definir qué nivel tiene, porque existen moderada, severa y demás, y poder definir si esta paciente, de acuerdo al nivel de endometriosis que tiene, necesita algún tipo de terapia de reproducción asistida adicional. Entonces la endometriosis se podría decir que la dividimos en dos etapas, y es la paciente que eventualmente tiene trastornos de dolor pélvico, sangrados y demás, pero no tiene planes de embarazo, y la paciente que sí tiene planes de embarazo, a la cual hay que hacer estudios más agresivos para poder llegar al diagnóstico final, y porque ya son determinantes los niveles de endometriosis para el tratamiento. Ya. Aproximadamente entre un 30 y un 50% de las mujeres con problemas de fertilidad pueden tener endometriosis. Por eso es importante las visitas periódicas donde un ginecólogo. Pobrecitas, yo las veo así retorciéndose del dolor y me da no sé qué. Vieras que yo nunca he sido como de mucho dolor. Vos sabés, ahí que estás en la casa, que me estás oyendo, vos sabés que yo nunca digo, por si te interesaba, por si estabas pensando, ¿será que Catalina le...? No, en serio, porque hay mujeres de mujeres. Yo conozco, bueno, por ejemplo, mi hija sí tiene unos dolores, que no le digan que yo dije esto en televisión porque me asesina, pero tiene unos dolores desde siempre, desde que estaba chiquitilla. La que ya, bueno, ya es adulta, sí. Yo la verdad es que, vean, les voy a decir una cosa. Las veces que yo la he pasado peor con este tema de la menstruación es cuando tenía la Mirena. Las 2 veces que me la puse, yo no tenía nunca dolor. O sea, yo siento una molestia y entonces digo, me va a venir. Y eso fue. Y sí, me viene como al día siguiente o ese día y ya. Pero me puse la Mirena y fue una pesadilla. Pero yo sé que no, o sea, yo tengo a mí, y yo me la puse porque muchas amigas me decían, no, buenísimo, y riquísimo, y nunca más me vino nada, y entonces no me duele, y no sé qué. Yo fue todo lo contrario. Me la quitaron y me dice el doctor, qué raro, ¿será que está mal puesta? Y al rato me dice, ¿por qué no probamos otra vez? Me la pusieron otra vez y lo mismo. Entonces dije, ya, esto no es para mí. Y ahora que estoy en la perimenopausia también, que es una locura, o sea, es un descontrol terrible, y aquí
ahora sí he pasado por mucho dolor. Bueno, y ya les he contado que yo usualmente hago quistes, pero cuando descansaba de los anticonceptivos orales, hacía quistes y entonces pasaban 3 meses que no me venía, pero después cuando me venía entonces era un dolor que se lo juro que yo decía, estoy pariendo, o sea, porque había como, yo creo que había una acumulación y el tejido me salía, bueno, con mucho dolor. Entonces, esas han sido pero ¿será eso endometriosis? No sé, ¿será un tipo de endometriosis? ¿Quién sabe? Pero entonces por eso sé lo que pueden estar sintiendo las mujeres que tienen endometriosis y como decía el especialista en la nota, sí, la verdad es que mejor írselo a revisar y especialmente si usted lo que quiere es quedar embarazada. Creo que también el tipo de alimentación es importante en ese sentido porque yo he escuchado que el doctor Donald Vega habla del control de los carbos y las azúcares y eso y que tiene muy buenos resultados en las mujeres que tienen endometriosis. Bueno, ahí se la dejo para que usted averigüe, ¿verdad? Después no diga que la doctora Catalina le dijo porque no, ¿ok? Eso por un lado. Lumbalgia. Dicen que son unos dolores terribles, que es incómodo. Uno se siente como viejito, ¿verdad? Porque hace así, como que le duele ahí abajo y sentarse y estar acostado y estar de pie. Y todavía las mujeres que como que a veces procuramos estar más derechas y en eso sacamos como como que hace la colita, ¿verdad? Y duele también más los tacones. Ustedes saben que yo una vez tenía un dolor como de ciática. Me empezó a doler y me bajaba y no sé qué, y me dolía la espalda y no sé qué. Y fui a un especialista y el doctor me dijo, bueno, entonces lo que tenés que hacer es que ya no te puedes volver a poner tacones. Y yo, ¿es en serio, doctor? No le hice caso en su momento. Ya muchos años después sí le hice caso y seguro... Después cuando me empiece un dolor de espalda horrible voy a decir, claro, tenía que haberle hecho caso a ese doctor. Pero bueno, sí, es que me dijo, no, ustedes las latinas como son así como, ¿cómo se diría? Nalgonas o como que, ¿verdad? Que sacamos todo lo que se pueda sacar, exacto. Y me decía, entonces dice que las latinas sufrimos como mucho de ese dolor. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la nota. La lumbalgia, también conocida como dolor lumbar, es un término médico que describe el dolor en la región baja de la espalda. Es una de las quejas más comunes en la población en general y puede variar en intensidad desde una molestia leve hasta un dolor severo e incapacitante. Las causas comunes pueden ser esfuerzo o lesión muscular, lo cual viene de realizar movimientos bruscos o levantar objetos pesados de manera incorrecta, que puede causar tensión en los músculos o ligamentos de la espalda baja. Además, también ejercicios o actividades físicas que sobrecarguen la espalda pueden provocar dolor. Sin embargo, en torno a este padecimiento existen muchos mitos. Hoy le contamos algunos de ellos. La lumbalgia es el dolor localizado en la zona lumbar o en la zona baja de la espalda. Es de los diagnósticos que ocasiona mayor incapacidad o discapacidad en personas, trabajadores, sobre todo en la edad media adulta. Y tiene muchos factores, desde postural, mantener posturas mantenidas mucho tiempo, alguna lesión a nivel estructural, una hernia de disco, un pinzamiento de nervio, un mal esfuerzo que se hizo que ocasionó un espasmo muscular o una contractura muscular, y eso se puede derivar radiculopatías o compresiones a nivel nerviosa como la típica ciatalgia. Entonces hay mitos que necesitamos poder como desmitificar para que no nos dé miedo un diagnóstico o estar ante un diagnóstico de lumbalgia. El primero es que una resonancia magnética no nos va a decir el diagnóstico, el pronóstico que puede tener. Hay muchas personas que tenemos hernias de disco, abombamientos de disco o alguna alteración, algún desgaste en la columna vertebral que no necesariamente somos sintomáticas. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico de una imagen por radiografía, ultrasonido, resonancia magnética o TAC que nos diga que hay un abombamiento no nos quiere decir que ya necesitamos una cirugía o que vamos a estar mal. Entonces lo más importante es que sí, la resonancia en este caso es una fotografía en el momento, pero eso no quiere decir o no nos liga a que el diagnóstico va a tener una prevalencia o un pronóstico terrible. Entonces es una información que tenemos
pero no nos encasilla en un diagnóstico como tal, a no ser que coincida con los síntomas que tenemos. El segundo es que con un diagnóstico de lumbalgia lo mejor es el reposo. Eso es totalmente falso. Lo mejor es la actividad física, siempre dosificada, siempre guiada por un profesional en salud, pero lo más importante es moverse, saber hacia qué dirección moverse y cómo hacer los ejercicios, pero es importante no quedarse en cama, eso más bien cronifica el dolor lumbar. El otro mito es que si nos encuentran algo en la columna, de fijo tiene que ser cirugía para poder controlarlo o poder revertirlo, y no necesariamente. La cirugía es otra posibilidad o es otra herramienta que podemos trabajar junto con el neurocirujano, pero no es totalmente cierto que si me encuentran un abombamiento o una hernia de disco, de fijo me tienen que operar. No necesariamente. Igual que el uso de fármacos. No quiere decir que tener una lumbalgia crónica me haga ser dependiente de tener que estar utilizando fármacos de forma diaria. Más bien acá lo más recomendable es buscar a un fisio especialista, ojalá en columna, que nos ayude a dosificar igual ejercicios, hábitos posturales, ergonomía, adecuar el lugar de trabajo, enseñarnos cómo manejar las cargas para, no sé, alzar al hijo, alzar las compras del súper y demás, sin que nos detone mayor dolor. La lumbalgia afecta a lo largo de la vida aproximadamente al 80% de las personas en algún momento de sus vidas. Anualmente, entre el 15 y el 30% de la población experimenta dolor lumbar en un año determinado. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo OPA Hogar. Ya estamos listos para entrarle de lleno al tema de hoy que nos tiene bastante interesados. Son úlceras venosas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? ¿Por qué se dan? Ya por eso invitamos al doctor Marcial Fallas. Él es vascular periférico y está con nosotros hoy aquí. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar por acá. No, hombre, es más felices nosotros de tenerlo porque usted siempre trae muy buena información, cosas que a la gente le interesa, porque eso de las venitas se las trae, ¿verdad? Usted tiene sus cosas. ¿Verdad que sí? La gente piensa que eso no tiene ninguna repercusión, pero cuando ya llegan con la úlcera, pues es algo que se pudo haber tratado mucho antes y evitar que llegara a este punto. Entonces siempre vale la pena. Doc, ¿verdad que sí? Eso es lo que yo veo, que a veces uno piensa que las venas es nada más para que se vean bonitas las piernas. Está uno de los mitos, ahora que están hablando mitos de columna con las venas. Uno es de que realmente es algo estético, cuando algunas pueden llegar a serlo, pero ya cuando llega a cierto punto ya eso deja de ser un problema estético y ya es algo de salud. Y lo otro es el otro mito que escucha uno con bastante frecuencia, es que es un trastorno exclusivo de la mujer, cuando el hombre también lo padece. De hecho, cuando llegan los hombres llegan con trastornos mucho más avanzados porque llegan a consultar mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo tratar al hombre porque llega con cosas mucho más grandes, más fáciles de detectar. De tratar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Entre más grande, más fácil de tratar? Sí, no es lo mismo, o sea, cuando hacemos alguna técnica, meter un aparato en una vena grande que en una vena pequeña, ¿verdad? Entonces, si la persona llega en una etapa más temprana, la vena va a estar en un tamaño más pequeño. El hombre llega cuando ya son realmente monstruos lo que tiene, entonces el manejo va a ser mucho más sencillo. ¿Y es más peligrosa una vena que está más grande que una que tiene no? El aumento de tamaño no está relacionado con los síntomas, pero sí se ha visto que puede generar más coágulos y se asocia a un estado más avanzado de la enfermedad. Entonces, pues sí involucra un poco más de riesgo. Ok. Ahora, ¿qué son en sí las úlceras venosas? ¿Cómo se diferencian de otras úlceras y de otras venas? O sea, como de otras, ¿cómo es que se llaman las otras, las varices? ¿Cuál es la diferencia? Las úlceras venosas es cuando ya se nos abre la piel, ¿verdad? O sea, que ya la piel está abierta y hay diferentes tipos de úlceras. No todas son venosas, pero son las más frecuentes. La mayoría de las úlceras que uno va a encontrar en las extremidades inferiores van a ser de origen venoso. El diabético tiende también a ser algún tipo de lesión, pero ya tiene otro origen.
Hay trastornos de falta de circulación en las úlceras arteriales, que también es en sitios de apoyo, que son también de otro origen. Hay otras úlceras que son infecciosas, hay otras úlceras que son inmunológicas. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de determinar cuál es el origen para dirigir el tratamiento a eso. Y la úlcera venosa, por lo general, se origina cerca de lo que son los tobillos, en la parte de adelante del tobillo. Y esto no es como que nos vamos a levantar un día y la tenemos, sino que es un proceso donde va evolucionando. Y lo que empezamos a notar es como una mancha negra a nivel del tobillo que empieza a crecer y crecer. Y lo otro que vemos, no hay nada de eso. Ya vi. ¿Ya vi? Pero desde que se sentó me revisó. Exactamente, uno pasa en esas todo el día. Yo me imagino, qué pereza, ¿verdad? Claro, sí pasa. Entonces, cuando llega una persona, lo que buscamos es eso. Si tiene algún cambio a nivel del tobillo, se empieza a cambiar la tonalidad de la piel, se empieza a poner mucho más oscura, y es como un cartón, se endurece mucho. Entonces, esas son como que unos anuncios de que lo que puede seguir es una úlcera. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Pero, Doc, ¿se ve como un moretoncito o como una arañita o como el canalito? Cuando está la úlcera, se pierde la piel, se abre y se ve el tejido que está abajo. Ajá. Entonces, lo primero que empezamos a ver es un oscurecimiento de la piel, y ya luego la piel se empieza a abrir. Pero como una mancha. No. Lo que empezamos se a ve ver. el tejido que está abajo, es abierto, es como tener una herida en esta zona. Pero antes de que llegue a eso. Ah, sí, no, se ve oscuro, se ve negro, eso sí. ¿Como un moretón? No, es más oscuro, es como un lunarzote, por decirlo de alguna forma. ¿En serio? Pero sí tiene cambios a nivel de la piel, porque esto es un proceso inflamatorio. Lo que produce la vena es que la sangre no se logre devolver bien hacia el corazón. Entonces, cuando se empieza a acumular a nivel del tobillo, el contenido de la sangre, que son parte del contenido, son células inflamatorias, empiezan a liberar las sustancias y producen un efecto inflamatorio a nivel de lo que es el tobillo, que es el que va a llevar a estos cambios. Entonces, poco a poco empezamos a notar esa inflamación, se pone duro, y ya después empezamos a ver esa coloración negra, que ya eso le dice a uno que si uno no empieza a tener cuidado, a descongestionar esa pierna, el paso siguiente va a ser que se nos abra la piel y que ya se nos genere la úlcera, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Doc, ¿y por qué es que no se puede devolver la sangre? Las venas tienen unas válvulas que son las que permiten que la sangre esté avanzando. En condiciones de funcionamiento normal de la vena, va a tener un flujo en una sola dirección. Como agarrar una calle que tiene un solo sentido, el flujo debería ir en una sola dirección. Ajá. Entonces, estas válvulas, cuando se genera la contracción del músculo, comprime la vena, y eso hace que la sangre empiece a subir, abre las válvulas, y cuando la sangre intenta volverse, esas válvulas se cierran. En el ultrasonido se ven muy bonitas, ¿verdad? Porque uno estipa la pierna, sé dónde se abren y también sé dónde se cierran. Y cuando están enfermas, uno ve que se abren, pero que no se cierran. Entonces quedan abiertas, y eso permite que la sangre suba, y por efecto de la gravedad va a tender a devolverse. Claro. Y la válvula es la que evita que se esté devolviendo. Entonces, cuando que siga para el otro rumbo. Exactamente. Entonces, si la vena es una de las venas importantes, va a tener una cantidad de sangre que hace que cuando eso se empiece a devolver, es una cantidad importante que se nos va a acumular, y eso es lo que va a llevar a este tipo de cambios a nivel del tobillo, que al final es lo que va a generar una úlcera. Ok, bueno. Y ya sabemos qué es lo que pasa, pero ¿qué lo causa? Eso, hay muchos trastornos, desde un golpe, ¿verdad? Hay traumas que pueden lesionar las válvulas, hay defectos en la pared, o sea, eso es muy genético, ¿verdad? Doc, perdón, ¿cada cuánto hay una válvula en una vena? Es variable, no es, pero o sea, por ejemplo, en una vena, que es la vena más larga del cuerpo, que va desde el tobillo hasta la ingle, que es una vena que se llama la safena mayor, esa tiene de 6 a 20 válvulas, entonces es muy variable de persona a persona. Okay. Entonces hay gente que tiene mucho más válvulas, y no son iguales en todas las personas. ¿En serio? Ajá, es variable el sistema venoso, inclusive hay venas que hay gente que tiene, hay otra gente que no las tiene. ¿Es en serio? Sí, es yo la puedo formación. Saber, pregúntale a Dios, dice el doctor. Pues más o menos, ¿verdad? En el periodo embrionario, cuando se están formando, uno tiene un montón de venas que luego se desaparecen, ¿verdad? Cuando ya no son necesarias, porque la circulación es un poco diferente. Entonces, en algunos momentos esas venas no desaparecen, se quedan ahí, y eso es lo que genera muchas malformaciones. Entonces, hace que sea variable al momento de formarse la vena. Entonces, hay venas que están duplicadas, hay venas que están triplicadas, ¿verdad? Hay unas que son únicas. Entonces, sí tiende a ser muy, pero muy variable el sistema venoso.
Qué interesante, yo nunca había escuchado eso. Bueno, entonces regresando, perdón que lo interrumpí, pero es que me llamó la atención eso de las válvulas. Entonces puede ser por un golpe que se lesione la válvula, tiene que ser el lugar a donde está la válvula. Por lo general donde se golpea es el sitio donde se va a originar el daño. Ajá. Entonces ahí es donde deja de funcionar y esto es lo que va a llevar posteriormente a la congestión con estos cambios. ¿Y qué otras causas hay? Pues está, bueno, hablamos de la parte hereditaria. Ajá. Las hormonas. La parte hereditaria es sí o sí o está, pero podemos hacer algo para que no suceda. Uno está formado por 2 genes, uno del lado del papá y otro de la mamá. Ajá. Entonces, cuando los papá y mamá tienen afectación, tienen problemas de venas, hay estadísticas que hablan que es como un 96% de probabilidades. Okay. 94, 96% de probabilidades. Si es solamente uno, el papá o la mamá, baja como a un 42%. Y si aún así ninguno de los dos tiene, hay como un 25% de probabilidades de que la persona vaya a tener algún grado de insuficiencia venosa. ¿En alguna edad específica, ya como llegando a ser mayorcitos o no? Es mucho más frecuente después de los 40 años, pero no es ya mayores como nosotros. Pero yo tengo pacientes de 6, 7 años de edad, ya con trastornos venosos bastante severos, entonces no es exclusivo, es mucho más frecuente, pero no solamente se encuentra en esas edades. Vemos mucho niño con ese tipo de trastorno. Y por ejemplo, un niño que lo tenga probablemente tiene el mamá y la papá, el papá y la mamá. Por lo general en los niños se asocia más a trastornos de estos que hablamos de que es en la época de formación, que hay muchas venas que no se forman bien o que no se desaparecieron cuando debieron de haberlo hecho, ¿verdad? Porque cuando son útiles están ahí, pero ya luego hay cambios que hacen que desaparezcan. Y por lo general se asocia, los que tienen así trastornos severos están más asociados a ese tipo de trastornos, a una vena que quedó ahí que no tenía que estar, o una malformación de una parte del sistema venoso. Entonces, sí tiene un componente hereditario, pero yo creo que es más de malformación, ¿verdad? O sea, que no se formó bien el sistema venoso. Y cuando uno detecta, digamos, usted con su ultrasonido puede detectar, digamos, alguna de esas venas que tal vez tenía que haberse eliminado y no. ¿Hay alguna manera de hacerlo uno o no? Porque es una vena que se necesita que esté es difícil porque son muy variables los cambios, ¿verdad? Entonces la forma más sencilla es haciendo el ultrasonido porque no es algo que esté a simple vista. Eso sí hay que ver adentro. Y la mejor forma, porque estamos hablando de que las venas profundas están 4 o 5 centímetros de profundidad, no es como que algo que estemos viendo a simple vista. Entonces ya para detectar ese tipo de trastornos sí hay que hacer un ultrasonido o algún otro estudio. Y se pueden, yo no sé, se pueden eliminar. Si hay una vena que yo sé que es riesgoso porque puede provocar este problema. Hay formas de manejarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay sistema venoso profundo y superficial. El profundo es el que maneja la mayor cantidad de sangre y podríamos decir que es casi que intocable. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿Y son más gruesas o no? Son mucho más gruesas, normalmente es mucho más del doble de las venas superficiales, pero cuando hay pacientes donde uno encuentra la relación invertida, que uno está haciendo el ultrasonido y ve que las venas profundas son mucho más pequeñas que las venas superficiales. Entonces eso significa que esa vena no se desarrolló bien y está utilizando el otro sistema para abastecer. Entonces si uno quita esas venas puede poner en riesgo la pierna. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de evaluar una vena y sugerir un tratamiento porque eso puede tener repercusiones. Entonces sí hay que tener como que certeza de lo que vayamos a hacer esté bien indicado. Doc, y el hecho de que se hayan invertido, por ejemplo, en esos casos las venas profundas con las otras y que las otras sean más gruesas, eso es peligroso que las que están más afuera, porque yo me imagino, ¿verdad? Que las que están más adentro, más protegidas porque son tal vez más delicadas o porque por ser más gruesas tienen que estar más resguardadas. ¿Hay algún peligro de que las más gruesas estén más afuera? Pues sí, pero no está claro porque no es mucha gente la que tiene ese tipo de trastorno. Okay. Entonces, se les da seguimiento para ver qué tal, pero o sea, por lo general funciona bien y sí hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, porque un trauma no es lo mismo, esas venas están más profundas, están cerca del hueso, ¿verdad? Entonces, tienen como que su cubierta. Estas malformaciones llevan a que las venas sean más superficiales y hay que tener mucho más cuidado. Ok, Doc, ¿y qué síntomas pueden haber, aparte de que uno ve ahí la manchita negra y eso que usted ya contó?
antes de que aparezca la mancha, se pueden presentar síntomas, pero no es constante. O sea, hay gente que los presenta y otra gente que no. Ok. Hinchazón, sensación de pesadez, cansancio. En las piernas en general. Sí, por lo general, bueno, sensación de inflamación, y hay otra gente que tiene inflamación, porque hay gente que llega y le dice a uno, es que siento la pierna hinchadísima, y uno le hace el ultrasonido y no encuentra líquido, no encuentra ninguno de los signos que le hacen pensar a uno de que realmente la pierna está hinchada. Y ya si el problema sigue avanzando, ya lo que uno encuentra ya son signos de inflamación. Entonces a veces uno lo siente y a veces realmente está ahí este tipo de molestias. Entonces, cansancio, pesadez, dolor, calambres que se presentan en la madrugada, todos esos son signos de que algo no está funcionando bien en el sistema venoso y que puede seguir avanzando y llegar a este tipo de problema. Entonces, si uno tiene este tipo de síntomas, hay que mejor ser valorado para tratar eso en una forma temprana y que no vaya a generar todo este tipo de secuelas. La parte difícil es que no son síntomas que son exclusivos de trastornos venosos. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ver si son ocasionados por venas o por muchas de las otras estructuras que están ahí que podrían generar síntomas muy similares. Eso le iba a preguntar, que si se podría en algún momento como confundir los síntomas con otra cosa, ¿con qué podría ser también? Ahora que estaban hablando de trastornos de columna, hay ciertas compresiones de nervios que pueden generar síntomas muy similares a estos. Hormigueos, calambres, son más de origen neurológico que circulatorio, pero hay que ver, por lo general, un trastorno que es venoso, la persona se levanta bien, y esto es porque pasó toda la noche con la pierna en posición horizontal y no está en juego la fuerza de gravedad, que es la que hace que los líquidos empiecen a acumular. Entonces, durante la noche más bien se descongestiona y se levanta bien. La persona que se levanta con algún tipo de molestia, uno ya empieza a sospechar que tiene algún otro origen. Hay gente que se levanta con molestias, empieza a caminar y se le alivia. Entonces, eso me habla de otro tipo de trastorno, más de un desgaste. La persona que tiene problemas venosos normalmente pasa bien durante la noche, se levanta en la mañana sin molestias, y es durante el día que empieza a generar ese tipo de molestias, y ya al final del día, que ha estado todo el día o de pie o sentado, que va a desarrollar los síntomas. Cualquiera de las dos es pesadito, digamos, para las venas, el estar de pie y también el estar sentado. Uno debería estarse sentando y poniendo de pie durante el día. Debería estar utilizando el músculo, porque el músculo es el que hace que la vena se comprima y el líquido se movilice. El problema es que cuando uno está estático, ya sea de pie o sentado, el músculo no me está bombeando la sangre, y eso hace que se acumule y que empiecen a generar mucho mayor presión dentro de las venas. Entonces es el estar estático lo que a uno más le afecta. Lo recomendado es movilizarse un poquito más, y si uno tiene uno de esos trabajos donde pasa mucho tiempo de pie, hay cosas que contrarrestan un poco, como el uso de la media elástica. Ojalá en algún momento elevar las piernas, no es mucho, son 10 centímetros, porque a veces usan cosas que son muy empinadas. Sí, contra la pared, uno se acuesta y exacto, las piernas y eso lleva a algunas personas a presentar problemas de espalda, ¿verdad? Después si están con... ok, entonces no es mucho, son 10 centímetros que hay que elevarlos, y ya con eso empieza a descongestionarse un poco la pierna. Doc, ¿y eso que dicen de poner las patas de la cama de abajo, como elevarlas un poquitito para dormir, eso está bien? Sí, es una buena recomendación. A veces lo que hacemos, que es un poco más sencillo, es decirle a la persona que meta debajo del colchón un almohadón o algo, una almohada pequeña, para que quede un poco elevado el colchón, porque hay gente que me dice, no, es que yo duermo con una almohada, pero la patean durante la noche y ya pierden el efecto. Para que no haya pierde. ¿Son difíciles de curar las úlceras venosas, de tratar? Lo que hay que hacer, o sea, lo ideal es tratarlo entre más temprano mejor, sí. lo ataque uno el problema, porque entre más esté expuesto el tejido a los cambios que produce esa inflamación, va a generar mucho más trastornos a nivel del tobillo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir esa congestión, que es la que está haciendo que se genere todo esto. Entonces, hay úlceras que son más sencillas, ¿verdad? Pero hay otras que ya vienen, o sea, tenemos gente que ya ha desarrollado una úlcera circunferencial, o sea, que compromete toda la piel de todo el tobillo alrededor. Y pues lógicamente eso está asociado ya a un trastorno mucho más avanzado, que es mucho más difícil de tratar, porque ya esa piel no es una piel normal, va a quedar como una piel rígida, dura, como un cartón, y ya la circulación no es igual. Entonces es mucho más complejo. No todas son
sencillas de tratar. No, todas son tratables y todas mejoran. Lo principal es eliminar la causa de la inflamación, que eso es otra cosa importante. Entre más temprano detectemos esa insuficiencia venosa y la tratemos, va a ser mucho mejor, porque vamos a evitar toda la congestión que va a producir, porque hay trastornos de esas venas que van a ser irreversibles, que no se pueden solucionar. Entonces, yo creo que el punto importante es que cuando tenemos algún trastorno venoso, tratarlo en una forma temprana para evitar llegar a este tipo de problema. Doc, si el problema de la válvula, la solución es arreglar la válvula. ¿Eso se arregla o cómo se soluciona? En la vena superficial lo que hacemos es eliminar la vena, ¿verdad? Entonces, antes se arrancaba, ¿verdad? Era una... Suena feo. Había que abrir la ingle, buscar el punto donde la vena se comunicaba en la vena profunda, se cortaba ahí, se reparaba, y se hacía lo mismo en el tobillo y en la ingle. Se cortaba, se reparaba el huequito que quedaba. Y se metía un cable que iba desde el tobillo hasta la ingle. Ese cable tenía una pelota en la parte distal, en la parte donde uno la estaba metiendo. La amarraba uno a la vena y jalaba, y uno veía la pelotita donde venía por debajo de la piel, trayéndose toda la vena y todas las ramas, ¿verdad? Era una cirugía bastante cruenta, y esa es la cirugía que mucha gente recuerda del trastorno de varices. Entonces, mucha gente tiene la idea, el recuerdo de que trataron a alguien y que estuvo un mes acostado y que tenía la pierna con un montón de heridas y esas cosas. Afortunadamente, ya los tratamientos son mínimamente invasivos. Son procedimientos ambulatorios donde la persona requiere que más bien camine, o sea, para evitar complicaciones. Se hacen a través de punzadas, donde uno mete dispositivos, ya sea catéteres que generan calor o que liberan un pegamento, o coloca espumas o medicamentos para esclerosar la vena y sellarla. Entonces la dejamos adentro, pero ya sin ese mal funcionamiento. Esto se hace lógicamente en venas que no son indispensables. Las venas profundas, esas sí son indispensables, y hay forma de ahí de que se repare esa válvula, pero son procedimientos pero muy invasivos, que realmente los resultados no son muy buenos. Entonces uno prefiere hacer, cuando es ese trastorno, un manejo diferente, ¿verdad? No ir como que de primera intención a tratar de hacer algo de eso. Y Doc, y uno puede, o sea, y esa vena se queda adentro, ¿y qué pasa con esa vena? Cuando hacemos ese tipo de tratamientos, la que se quema, por lo general, se fibrosa y desaparece. Entonces, en vez de ser arrancada, va a quedar ahí y se congela, por decirlo de alguna forma. Hay un pegamento que se utiliza que es como una goma loca para uso humano. Es un cianoacrilato, ¿verdad? Pero queda la vena pegada. Entonces, uno ve que la vena va a quedar ahí dentro con el pegamento, ¿verdad? Y hay unas espumas que lo que generan es un efecto inflamatorio, donde uno ve la vena sellada, que ya no tiene flujo a través de su lumen o del centro. Ok, y a ver, ¿tiene una relación la insuficiencia venosa crónica con las úlceras venosas? Sí, claro. La insuficiencia venosa crónica es todo esto de lo que hemos venido hablando, que ya cuando tiene mucho tiempo, eso hace que se cronifique. Cuando un trastorno es agudo, eso significa que es reciente. Cuando es crónico, es que tiene mucho tiempo. La insuficiencia... ¿Cuánto tiene que estar para que sea crónico? Ya cuando lo ve uno más con los tipos de cambios que empiezan a presentar la persona, ya cuando uno empieza con venas varicosas, que empieza con mayores molestias o que empieza con cambios a nivel del tobillo, es que uno lo considera como un trastorno crónico. Y la insuficiencia venosa es el mal funcionamiento de estas válvulas que hacen que la vena no esté funcionando suficientemente para... Entonces, de lo que hemos venido hablando es de la insuficiencia venosa. Ok. Entonces, dice usted que con alimentación, con actividad física, ¿hay alguna manera en que uno, por lo menos, si tiene los dos números de papá y mamá, o ya sabemos que hay un 20 y pico % que sí o sí, aunque no tenga... como la ascendencia ahí comprometida, ¿qué se puede hacer? Ahí la cuestión es de que hay factores que voy a poder modificar, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo modificar? Actividad física, si paso mucho rato de pie o sentado, utilizar medias elásticas, ¿verdad? El peso, ¿verdad? Que es donde entra lo que es la dieta. Si yo tengo exceso de grasa,
esta grasa, las venas van a estar dentro del tejido graso y las van a comprimir. Si yo tengo mucho más grasita, va a comprimir las venas y va a favorecer a que se... Entonces, esas son cosas que podemos modificar, ¿verdad? El uso de pastillas anticonceptivas, que hay gente... ¿verdad? Hay formas en que se puede, o sea, digamos... evitar, si es por planificación, hay otras formas, pero hay gente que las necesita, como la persona que tiene endometriosis, que también le envían mucho tratamiento hormonal, de que es mucho más difícil controlarlo, ¿verdad? Pero esos son, por decirlo de alguna forma, cosas que son, que yo puedo hacer algo. ¿En qué no puedo hacer nada? Herencia, ¿verdad? Sexo femenino por las hormonas que producen, la edad después de los 40 años, son ya factores que no voy a poder modificar. Entonces, tratar de concentrarme en los que sí puedo modificar para tratar de no llegar a presentar este tipo de trastorno y si lo llego a presentar, que sea mucho más leve. Doctor, ahora, nosotros hablábamos al principio, ¿qué complicaciones estamos viendo todas las cosas para tratar de prevenir algunas, los síntomas y demás? ¿Qué puede pasar si yo no hago nada, si no me voy a ver? ¿En qué puede terminar? Esos tenemos muchos pacientes, ¿verdad? Que uno llega y les recomienda que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Uno sabe que hay medidas que a la gente le cuesta mucho. No todo el mundo utiliza la media elástica. Le cuesta un poco adaptarse, utilizarla. Y uno lo que ve es que esto sigue lo que uno ya denomina la evolución natural de la enfermedad. ¿Verdad? Que yo detecto esa enfermedad y yo sé que esto puede llegar a tener este tipo de complicaciones. Entonces sigue evolucionando y ya uno empieza a notar esos cambios con el tiempo. No son cambios que se den rápidamente, demoran muchos años para presentarse, pero sí lo que uno ve es de que hay gente que uno le ha recomendado algunas cosas, no las hace y ya llega o con coagulitos o con ya inflamaciones que son irreversibles o ya con esos cambios a nivel de lo que es la piel. Entonces, eso tiende a ser lo que es la evolución de la enfermedad, que va a progresar hasta que llega a un punto máximo, que es cuando ya se presentan las úlceras, coágulos o ya un daño en el sistema linfático, que es un sistema hermano del sistema venoso. Pero los coágulos son peligrosísimos, ¿verdad? En las venas superficiales no tanto, solo en el punto donde se pegan en las venas profundas. Los trombos son más peligrosos. ¿Qué es un trombo? Un trombo es un coágulo, ¿verdad? Sí, la trombosis es cuando se forman coágulos dentro de lo que son las venas. Y hay trombosis superficial, que son las venas que están por fuera del músculo, y hay profunda, que está dentro del músculo. Las que generan trastornos que pueden llegar a ser mortales, bueno, realmente ambas. Pero más frecuente lo hace el sistema venoso profundo. Entonces, ahí sí, si ese coágulo se desprende, eso es lo que se conoce como una embolia, que es un coágulo que se movilizó y llega al pulmón. El pulmón. Sí puede llegar al cerebro, pero eso es muy poco frecuente. Tiene que haber algún trastorno a nivel del corazón y a donde se aloja es en el pulmón, donde lo que va a pasar es de que va a quitarle función al pulmón, que es la oxigenación del cuerpo, y sabemos de que si el coágulo es muy grande, no podemos vivir sin oxígeno y eso es bastante riesgoso y puede ser hasta mortal. Doc, vea, yo le voy a contar que yo estoy en esta etapa de hacerme exámenes. Porque ustedes vienen y se me sientan a mí ahí y entonces empiezan a decir todas las cosas que pasan y yo estoy siendo el responsable. Entonces, va la pregunta. Bueno, yo hace poquito fui con usted y usted me vio y ya todo bien. A mí me pasaba eso, ¿verdad? Después que yo decía, es que estoy hinchada, me siento muy hinchada, y usted me hizo el ultrasonido y usted me dijo, pues no estás reteniendo líquido, tus venas están bien, hay buena circulación. Entonces puede ser... Hay cosas que favorecen a la retención de líquido, clima caliente, la falta de actividad, que siempre doy el ejemplo de lo que vimos mucho en pandemia, que la gente empezó a hacer teletrabajo y entonces cuando no hacían teletrabajo se levantaban, se desplazaban al trabajo, caminaban a la oficina, ahí estaban, pero en pandemia se levantaban y empezaban a trabajar de una vez. Sí. Entonces dejaron de movilizarse y empezamos a tener muchas consultas de gente que estaba en teletrabajo con las piernas hinchadas. Y como era época de COVID, pues querían descartar que tuvieran un coágulo.
Entonces, la falta de actividad, el clima caliente, los viajes prolongados, ¿verdad? Como subirse ya sea en un carro o en un avión por más de 3, 4 horas, eso va a generar de que las piernas se pueden hinchar un poco. Ahí para esos viajes, entonces es bueno usar medias elásticas. Yo recomiendo que se utilicen medias elásticas. Yo, si me toca alguna de esas circunstancias, sí, siempre lo hago con media elástica, siento la diferencia. Hasta aquí, Doc, hasta la rodilla. Hasta la porque rodilla hay unas es más como que más suficiente. largas, ¿verdad? Sí, hay gente que le resulta más cómodo usarlas hasta arriba, pero hasta la rodilla está bien. Ok, entonces ahora, en esto de los chequeos, porque de verdad que no es, no son unos exámenes que uno se haga de rutina, nada más como decíamos al principio. Usualmente uno va cuando ve algo, cuando tiene molestia o cuando ve alguna venita muy fea. ¿Cada cuánto uno debería de consultar con un especialista? Realmente depende mucho de la sintomatología y de lo que estemos viendo, ¿verdad? Ok. Y de lo que se encuentre. No es algo que se tenga que hacer todos los años. No, porque yo sí. no recomendaría así Ok, como ok. que hacerlo, ¿verdad? O sea, porque no tiene sentido. Ok. Pero si ya empieza a verse venitas, ya sea las arañitas o alguna cuestión así que normalmente no está, es mejor ir a consultar. Si ya empieza con alguno de estos síntomas o con venas que se empiezan a salir de la piel, pues es mejor consultar para ver qué es lo que está pasando y empezar a tomar medidas para evitar las complicaciones a largo plazo como lo son las úlceras. Las arañitas, o sea, entre más, ya le pregunté eso, pero con otro contexto. Las arañitas, que uno las ve y son como delgaditas, ¿verdad? Parecen como muy inofensivas. Pero hay otras venas que sí se salen, son protuberantes y se ven como más se ve más grave el asunto. Pero nada más se ve o sí es más peligroso ya cuando está inflamado. Depende, hay gente que tiene, como hablamos, las venas están dentro del tejido graso. Hay los atletas de alto rendimiento que tienen un porcentaje de grasa muy bajo, esa gente tiende a tener venas muy Salidas. expuestas. Ajá. Entonces se notan mucho más. Si la vena es como que recta, esa no preocupa tanto. Ajá, pero ¿verdad? si es una bolita. Pero si ya uno empieza a ver que empieza a tener como mucha curva, ya eso es una vena que posiblemente tenga algún grado de daño y esas son las que llegan a preocupar cuando se empiezan a abultar y tienen... ¿Y por qué se curvan? Porque empiezan a crecer dentro del mismo espacio y al aumentar de tamaño se empiezan a generar tortuosidad. ¿Y por qué crecen? Por el mal funcionamiento que se empieza a acumular el líquido, la congestión de la que estamos hablando, por la lesión en las válvulas, ¿verdad? Que todo lo que estamos hablando está relacionado. El mal funcionamiento de las válvulas va a producir congestión y esa congestión va a aumentar la presión dentro de la vena, que va a hacer que la vena aumente de tamaño y eso va a hacer de que el problema vaya a llevar a mayor congestión, que la mayor congestión va a ser más inflamación y esa inflamación es la que lleva a los cambios que van a presentar la úlcera, ¿verdad? Entonces es como que un escalonamiento ahí. Doc, y si esa vena, o sea, por ejemplo, usted explicó, las venas de las piernas tiene mala válvula, entonces la válvula hace que la sangre se quede ahí, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa sangre de ahí ya se quedó ahí, entonces ni baja ni sube, entonces no llega al corazón. Busca por otro lado, donde, ok. ¿verdad? O sea, porque si hay venas profundas, hay venas perforantes que comunican los dos sistemas y a veces se mete por ese otro sitio y a ver, en un principio por lo general no es que no se devuelva, sino que está demorando mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces uno lo mide al ultrasonido y uno ve que hay venas que realmente el reflujo es continuo, hay otras que es momentáneo, entonces hay diferentes trastornos dentro de la misma enfermedad. Ok. Doc, ahora, ya como para terminar, es que está muy interesante, espérenme. Si está la úlcera, si ya se abrió la úlcera, obviamente eso está abierto a una infección. Se pueden infectar, la piel es una barrera de defensa y si está rota, hay una cuestión que es colonización, que es cuando llegan gérmenes, que es la piel está llena de bacterias. Ajá. Y hay otra cosa que es cuando ya se infectan, que es cuando ya van a generar un trastorno mayor. Pero sí es una de las complicaciones que tenemos y que tenemos que ver cuál úlcera está infectada porque esa sí va a requerir uso de antibióticos, ¿verdad? Entonces sí es bastante frecuente que estén gérmenes en esa zona, pero no siempre están infectadas. ¿Y qué cuidados especiales hay que tener con los diabéticos? El diabético, lógicamente, es una persona que se considera que es inmunosupresa, o sea, no tiene defensas, las defensas están
mucho más comprometidas. Entonces, una persona diabética que tiene una úlcera de estas, uno sabe que se puede infectar con mucho más facilidad. Entonces, pues ser mucho más cuidadoso al manejo de la úlcera, utilizar soluciones estériles para limpiar eso, un jabón exclusivo para cuando se va a lavar, y pues se utilizan diferentes cremas que traen sustancias antisépticas para evitar que no se vaya a infectar. ¿Tienen algo que ver los tacones? En la parte circulatoria sí, ¿verdad? Porque inhiben uno de los principales músculos, que es el de la pantorrilla. Entonces no funciona bien. Porque se encoge, o sea, como que no se estira. Exacto. Entonces se dice que va a inhibir el músculo y esto va a aumentar las probabilidades de que haya más congestión porque no estamos bombeando bien la sangre. Entonces no es que no se puedan usar tacones, pero es que hay gente que los usa todo el día, todos los días. Sí. Y es diferente, Doc, en ese sentido, usted ha visto que hay unos que son como plataformas, que son como, o sea, que el pie no está en esa forma. He escuchado la cuña, no sé si es eso o es... ¡Ay! Sí, Los pacientes me dicen, o sea, siempre me preguntan. ¿Sí? ¿verdad? ¿Y eso qué onda? ¿Eso es mejor o menos malo, digamos? Nunca he leído un estudio así como que compare diferentes tipos de tacones, ¿verdad? Como para decir, este va a ser menos perjudicial que el otro. Y no sé, o sea, como si alguno va a generar mucho más limitación. Digo, porque no está el pie tan así, tan levantado, Sí. sino que está como más así. Habría que hacer una valoración para ver si ese músculo está funcionando adecuadamente. ¿Y los zapatos que aprietan? Eso no me preocupa tanto porque o sea, es otro tipo de trastorno lo que puede generar, pero la media elástica genera mucha presión. ¿verdad? Cuando se utiliza la media elástica, entonces si hablo de un zapato que apriete, yo estoy usando una media elástica que aprieta, ok, entonces ok. no me preocupa tanto. Lo que sí es, hay ciertas prendas que son muy ajustadas, por decir algo. Lo veo mucho en pacientes que se someten a cirugía plástica, Ajá. que les mandan unas vendas que Sí. tienen que utilizar, ¿verdad? Después de la cirugía, y eso me produce como un torniquete en la parte del muslo, ¿verdad? Y de ahí para abajo se me tiende a hinchar mucho la Sí, pierna. claro. Entonces sí, pacientes que llegan a consultar porque se les está hinchando mucho la pierna posterior a una cirugía plástica cuando usan esos tipos de... Como unas fajas. Las fajas. Y Doc, y entonces una pregunta, eso me lleva a pensar, la ropa muy tallada, digamos, los jeans muy tallados. Pues sí, tampoco se llega recomienda. a ser como que una limitante, ¿verdad? O sea, lo recomendado no es usar nada así como que nos vaya a generar como un torniquete que... Torniquete, es que esa palabra me da risa porque suena muy dramático, pero es cierto. Pero es que sí, o sea, hay prendas que son muy ajustadas, así que... Sí, señoras, flojitas, sí, vea, flojita, qué rico. Pero, y otra cosa, y le pregunto por experiencia, a veces a mí me encantan unos pantalones que se llaman joggers que tienen un elástico abajo, pero tal vez cuando uno apenas se los pone que quedan más abajo, todo bien. Pero cuando uno se sienta, ya como se sube y esta parte es más gruesa, se quedan pegados. Y a mí me pasa que a veces yo me quito, o la misma media, o sea, yo me quito en la noche el pantalón o la media y está marcado el elástico. No importa que se marque un elástico, o sea, no quiere decir que estoy hinchada. No, necesariamente no. Eso, lógicamente, si va a hacer presión, la piel empieza a ceder y va a dejar marcado. Mientras yo no note inflamación de ahí para abajo, no hay problema, pero es que si no vamos a lo mismo del torniquete, ¿verdad? Ahora, yo también a veces a mí me decían, bueno, hágase así y si le queda hundido, entonces está inflamado, vea cómo se me quedó hundido. Eso es cierto, es mentira. Hay un poquito de líquido. ¿Sí estoy? Sí, porque normalmente, o sea, ahí estás exactamente sobre el hueso, ¿verdad? Ajá. Uno estripa esa zona y es muy elástica, normalmente vuelve a su posición normal en forma rápida, pero si me queda un orificio como eso, ahí hay un poquito de líquido. Y todavía está ahí. Vea, ya me están pidiendo que enseñe. ¿Por qué van a enseñar que...? Vean. Doc, ya no me tomen más. Que directo a consulta otra vez de vuelta. Vean. Y ahí ya hay unas venitas también. Ya, no te digo yo que yo no puedo estar invitando a esta gente porque... Doc, pero usted me las inyectó el otro día. Vea estas, Doc, ¿esto qué? Hace como 4 meses ya. ¿Hace tanto? Me las van a enseñar, ya me están aquí balconeando todo. ¿Estas qué onda, Doc? Esos son vasitos capilares y por ahí es donde llega esta vena. ¿Pero O sea, por qué la se ven tenés así bien. feillas? Es que es donde se acumula No, todo. feillas no, están lindas, pero... Todo el líquido donde se va a acumular por fuerza de gravedad es a nivel del tobillo, por eso es donde tenemos la mayoría de los trastornos se generan ahí. Pero entonces está bien. Se pueden quitar.
Se Eso pueden arde, quitar. ¿verdad? Cuando uno las inyecta. En esa zona es dolorosita. O sea, Bueno, démosle, ¿quién dijo miedo? ¿Y cuáles otras venas me vio? Vea, esto es como un moretón que yo tengo para siempre, o sea, toda la vida. ¿Eso qué? ¿Es normal? Es un moretón, no sé, habría pero que es que no se me valorar un quita. poquito más. ¿Por qué eso le iba a preguntar. Hay moretones que se quedan para toda la vida, ¿por qué? Porque el contenido de la sangre es el hierro y a veces eso como que se hace superficial y genera una mancha, ¿verdad? Y Entonces, ayuda al sol a que se manche. ayuda al sol un poco. Cuando uno tiene un moretón no se debería solear. Debería de evitar la exposición al sol, es lo que se recomienda, ¿verdad? Yo he tenido moretes y me expongo al sol y nunca me he manchado. No pasa nada. Pero es la recomendación que le dan a uno. Doc, ¿y la piel morena es más delicada? Tiende a hiperpigmentar más, a Vea. generar mucho más Esa manchones. cicatriz. Y aquí, vea. Ah, no. Me estoy poniendo, no te digo, ya. Me estoy poniendo manteca de cacao. Directo de Muy bien. carnita. Bueno, ya, muy Hay que bien. hidratar dice el eso. doc. Que le vaya bien. Bueno, Doc, demasiado bien explicado todo. Bueno, qué dicha, espero que haya sido así y que haya quedado claro de verdad el tema, porque es mejor evitar ese tipo de trastornos. Sí es cierto que de repente uno lo deja para después y la verdad es que es mejor estar seguro. Yo siempre digo, vaya, y si no es nada, o sea, porque a ver, yo entiendo, yo me pongo, bueno, no me tengo que poner los zapatos de nadie, me pongo en mis zapatos, de repente uno dice, bueno, es la inversión, es la consulta y demás, pero algo que a mí me gusta de cuando uno va con usted es que usted de una vez le hace el ultrasonido y le hace un montón de cosas. Usted tiene equipos ahí como para no nada más, si hay que inyectarle, las inyectas y le hace el ultrasonido, ¿cierto? Sí, claro, o sea, lo recomendado es valorar, o sea, hay que hacer una historia clínica para ver qué medicamentos está tomando la persona, qué historia familiar hay, qué es el trastorno que tiene la persona y en relación a eso es que uno hace un ultrasonido tratando de buscar lo que uno quiere descartar. Y en el ultrasonido pues, es una excelente forma de llegar a ver el funcionamiento de las venas para dirigir el tratamiento a lo que esté funcionando mal. Entonces, pues es una excelente herramienta y debería ser la valoración que uno haga ante un paciente que tiene este tipo de trastorno. Que se tomen el tiempo, ¿verdad? El otro día estábamos hablando con una doctora y decía, es que para eso es la consulta, o sea, para que conversen, para que cuenten. Es tan importante que a veces uno no se da cuenta y uno olvida decir que está tomando este o el otro medicamento y usted lo acaba de decir, ¿verdad? ¿Cuáles medicamentos, digamos, que son como complicadillos para las venas, para que la gente esté pendiente? Sobre todo lo que son hormonas, ¿verdad? O sea, lo sí. que son tratamientos hormonales, estrógenos. O sea, ¿verdad? puede ser que yo tengo Anticonceptivas. esta coloración aquí, toda esta decoración, porque tomé toda mi vida anticonceptivos. No creo, tendrías un tipo de trastorno diferente. ¿Ah, sí? Sí, Que pero como no. más notorio. Se hacen muchos vasitos que uno nota, ¿verdad? Sí puede producir como que ciertas inflamaciones, Ajá. ¿verdad? Pero no me parece que tenga ninguna de las cosas que uno encuentra. Vamos bien. Ahí vamos, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, Con nosotros todo gusto, encantados de verdad tenerlo aquí que- en su que casa. sí. No, muy agradecido por la invitación. Bueno, que tenga muy linda noche. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos mañana, si Dios quiere, que descanse. Y recuerde que ya estamos en muchísimas cableras y la nueva es Claro en Canal 38. Nos vemos.